Buenas tardes a todos los presentes, desde estudiantes a profesionales y todos aquellos que mantienen el interés en la situación actual independientemente de su profesión. Un cordial saludo por parte de quien les habla, Mariana Franco Sarie, graduada de la Facultad de Jurisprudencia de la Unidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy es el último día en el que incurriré como moderadora de estos eventos realizados con mucho ímpetu para todos ustedes y con la finalidad de mantenernos actualizados en cada uno de los temas legales que nos impera conocer. En virtud de la acogida que tuvimos en la segunda jornada jurídica académica y del manifiesto interés en nuestro segmento laboral respecto a todo lo referente a la terminación laboral, decidimos el día de hoy invitar a un gran laboralista, uno de los mejores estudios jurídicos de la ciudad de Guayaquil. Esto es el Estudio Jurídico Barrio Nuevo y Andrade Abogados y Asociados, para disipar todas nuestras dudas en cuanto a este tema de suma importancia. El Estudio Jurídico Barrio Nuevo y Andrade Abogados y Asociados se desempeña en derecho laboral, derecho de entretenimiento, derecho de propiedad del consumidor, derechos de autor y derecho de marcas. Invito a la audiencia en general a mantener sus micrófonos apagados, así como sus cámaras, y además hacer las preguntas que mejor consideren previa a la finalización de la ponencia del doctor Barrio Nuevo, una vez que se active el chat. Les damos una cordial bienvenida. De esta forma, procedo a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Para dar inicio a este tercer foro, contamos con la ponencia del doctor Carlos Barrio Nuevo Chávez, quien obtuvo su título de abogado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y es magíster en Derecho de Daños por la Universitat de Girona, España. Fue docente de la Cátedra de Derecho Laboral 2 por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Esperamos, dicho sea de paso, que en algún momento regrese a nuestras aulas, sean presenciales o virtuales, para seguir aprendiendo de sus enseñanzas mediante el pragmatismo. Se desempeña en las áreas del derecho laboral, derecho de propiedad intelectual, derecho de daños y derecho contractual. Le concedo la palabra, doctor Barrio Nuevo, para que comience con su intervención, recordándole que cuenta con 1 hora, 15 minutos para la realización de la misma. El tiempo de preguntas será de 20 minutos. Muy buenas tardes, abro paso a su participación. Agradecemos de antemano contar con su apoyo por segunda ocasión y su muy ilustrada experiencia en el tema a tratarse en este momento, que es el de la terminación del contrato de trabajo por caso fortuito y fuerza mayor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí se me escucha bien? No. ¿Se escucha ahí? Hola. ¿Sí se escucha? Ok. Vamos a ver. Un momento. Ok. Creo que sí se ve la pantalla, ¿verdad? Ya, ok. Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver un tema que está muy en boga en estos momentos, que está causando mucho revuelo, muchas inquietudes, como es el caso de la terminación del contrato de trabajo por caso fortuito de fuerza o fuerza mayor, o como también lo están conociendo como el artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo. Entonces vamos a iniciar este tema inmediatamente. Vamos a ver. Vamos a comenzar por saber qué es el caso fortuito o la fuerza mayor. Pero para eso primero tenemos que comprender que los contratos de trabajo no tienen algunas formas de terminarlo. En realidad tenemos 10 formas de terminar los contratos de trabajo. El artículo 169 habla de 9 formas, pero adicionalmente hay que agregarlo, solo que no está en ese artículo, está el despido intempestivo. Entonces tenemos 10 formas de terminar el contrato de trabajo. Ahora, hay que aclarar algo porque la prensa, en este caso, mucha, está malinterpretando el concepto de caso fortuito o fuerza mayor, incluso algunas otras personas que no son parte de la prensa. Y esto ha sido un gran problema porque
provoca una alarma social, un inconveniente social, cuando no se utiliza correctamente las definiciones. Cuando escuchamos, por ejemplo, la empresa ha despedido por caso fortuito o fuerza mayor, ya eso es una contradicción. Eso no existe. O termina el contrato por despido intempestivo, o termina el contrato por caso fortuito o fuerza mayor. No son lo mismo, son cuestiones totalmente diferentes. El despido intempestivo es la forma de terminar el contrato de trabajo de manera unilateral y arbitraria por parte del empleador. Entonces estamos viendo ahí al menos 3 elementos. Unilateral, solo depende de una de las partes. Arbitraria, digamos que no es legal, no es un visto bueno, por ejemplo, que está justificado. Y tercero, que deviene de una de las partes, que en este caso es el empleador. Todas estas características no las tiene el caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito, por otro lado, depende de un hecho ajeno. No depende de una parte, no es arbitrario, o por supuesto como no es de una parte ni de las dos partes, no es como el acuerdo de las partes, no depende ni de una ni de las dos, depende de algo totalmente ajeno a la relación laboral entre ellos. Ahora, vamos viendo entonces características del caso fortuito o fuerza mayor. Para esto es importante utilizar el artículo 169 y, lógicamente, conectarlo con el numeral 6. Y tenemos que ir haciendo el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es haciendo check con cada característica de esta forma de terminación del contrato. Si un check, si una característica, si un requisito no cumple la situación que se está analizando, entonces no aplique esta causal. Entonces veamos. Primero, ¿qué dice? El contrato individual de trabajo termina. Ahí paramos un ratito. Contrato individual. El artículo habla de contrato individual. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque he escuchado por ahí que dicen que el caso fortuito fuerza mayor tiene que aplicar para todos los trabajadores o no aplica para nadie. No es cierto. El artículo 169 individualiza cada contrato de trabajo. Entonces, se puede terminar con determinado trabajador, una vez que veamos las características, ¿cómo puede terminar con todos? Puede terminar con un grupo, puede ser que no termine con otro grupo. Entonces, no es que o es con todos o es con ninguno. No funciona así, eso no dice el artículo. Seguimos. Dice, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo. Paramos otra vez. Imposibilidad. No puede efectuarse el trabajo, no puede ejecutarse el contrato de trabajo, la relación laboral que se pactó no puede realizarse. Entonces, aquí vemos una cuestión. No es que el trabajo se lo está haciendo a medias, en parte, parcialmente, no. El contrato de trabajo como tal no se lo puede ejecutar absolutamente. Ya vamos a ver a qué nos referimos con imposibilidad, porque claro, un momento entendemos imposibilidad, bueno, es algo lógico, pero vamos a ver que hay dos tipos de imposibilidades. Una que le llamamos, digamos, la natural, la que viene de la naturaleza, y la otra que es la moral, la que viene de la persona. Pero eso ya lo vamos a ver. Pero en todo caso, en este momento, imposibilidad. Luego dice, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plaga de campo, guerra y en general, y aquí viene el tema, cualquier otro acontecimiento extraordinario. Paramos ahí, extraordinario, lo que no es lógicamente ordinario, lo que no es común, lo que no es normal. En este momento, ya asentando un poco más en la situación actual, ¿es común que tengamos una pandemia de por medio? No, no es común. Hace un siglo exactamente fue la última pandemia. No es común, es extraordinario. Es común que el presidente de la República impida el trabajo presencial para gran parte de la economía, del comercio ecuatoriano. No, no es común tampoco. Entonces, estamos haciendo otra vez el check. Bueno, hasta el momento vamos avanzando en cada caso y vemos que la situación entonces sí es extraordinaria. Y luego dice que los contratantes no pudieron prever o que previsto no lo pudieron evitar. Entonces,
El caso fortuito de la fuerza mayor puede ser de dos formas, digamos, aquí en la parte final. O no lo pude prever, o que previsto, sabía que venía, pero no lo pude evitar. Entonces, vamos a ver si para Ecuador cuál de las dos es. En mi opinión, y ya vamos a ver por qué, sería lo segundo. Previsto, pero no lo pude evitar. Luego, vamos a ver, seguir viendo qué es, y vamos a utilizar en muchos escenarios también sentencias para ir descubriendo y comprendiendo un poco más sobre lo que es el caso fortuito de la fuerza mayor. Entonces, aquí tenemos una sentencia de la Corte Nacional del 2019, del año pasado, en la que indica 4 características. Ahorita vamos a ver 2, más adelante están las 2 más. Primero, que sea inimputable o provenga de una causa ajena a la voluntad de las partes. Es lo que les decía hace un momento. El caso fortuito o fuerza mayor no deviene de ninguna de las partes, es un hecho externo, por eso está mal dicho, el empleador despidió por caso fortuito o fuerza mayor. No, eso no existe. Vino un hecho externo, vamos a ponerlo de esta manera, y rompió el contrato. No fue decisión de ninguna de las partes. Vino una cuestión que rompió, un hecho que rompió el contrato, porque impidió que se lo ejecute. Luego indica que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios o normales. Pudimos prever que iba a haber una pandemia, pudimos prever que iba a ser tan grave en Ecuador que el presidente iba a imposibilitar el contrato de trabajo. ¿Pudimos prever todo eso? No, no lo pudimos prever. No son cálculos ordinarios porque nunca habíamos hecho un cálculo sobre este tema, al menos que yo sepa, por lo menos en Ecuador, nunca, sobre este tipo de pandemias. Luego indica que no se haya podido evitar ni aún en el evento de oponerle defensas idóneas para lograr tal objetivo. Es decir, no solo que no lo haya podido evitar normalmente, sino que incluso cuando lo intenté, que puede ser, parece que es un requisito, o sea, al menos tómate la molestia, le dice el empleador, de evitarlo, pero aún tomándose esa molestia, no lo hizo, no lo logró, perdón, no logró evitarlo. Entonces, ¿estamos frente a eso? Sí. Tenemos una pandemia, tenemos la decisión de un presidente, yo, empleador, o yo, trabajador, ¿qué puedo hacer para oponerme y evitar que suceda tal hecho? Nada. En estos momentos, nada. Y luego, la otra característica que da la Corte es que los daños ocurridos se deban causalmente a la ocurrencia del hecho o suceso. Esto se llama jurídicamente como nexo causal. Es decir, que sea lo que ocasiona el daño, sería la terminación del contrato como tal, la afectación al contrato, sea proveniente de manera directa del caso fortuito de la fuerza mayor. Es decir, que el caso fortuito de fuerza mayor directamente provoque la ruptura del contrato de trabajo. Seguimos viendo otras sentencias de la Corte Nacional de Justicia e indica que el caso fortuito de la fuerza mayor deben ser irresistibles e imprevisibles. Entonces, una vez más, la pandemia y la decisión del presidente, irresistible, imprevisible, sí. Provocan exención de responsabilidad. Aquí es muy importante esto de aquí. ¿Por qué tenemos la figura del caso fortuito fuerza mayor? No solo en el Código del Trabajo, sino en el Código Civil y en otras normas, incluso no solo nacionales, sino internacionales. Porque tiene su razón de ser básicamente en la justicia. Si algo ocurre que no es culpa de una de las partes contratantes, lógicamente, entonces se limita, o mejor dicho, se libra de responsabilidad las partes. En este caso, una vez que aparece el caso fortuito de la fuerza mayor, el hecho, al momento que termina el contrato de trabajo, no obliga a ninguna de las partes a indemnizar a la otra. Por eso es que en el caso fortuito o fuerza mayor solo se pagan por parte del empleador al trabajador los proporcionales, porque fueron valores que se fueron generando durante la relación laboral hasta donde terminó. Pero no indemnizaciones, porque no es una voluntad arbitraria que dañó al trabajador, no es culpa del empleador, y solo cuando es culpa de alguien, cuando hay responsabilidad, se debe resarcir a la otra parte, pero este no es el caso. Asimismo,
Hay personas que no lo conocen mucho, pero sepan que cuando hay un abandono intempestivo, que se podría canalizar a través de obtener un visto bueno por abandono, el trabajador le debe una indemnización de una quincena al empleador. Entonces, en este caso, ninguno se debe nada por el rompimiento del contrato. Ahora, esta es una sentencia de una unidad judicial. En este caso, van a ver que las sentencias de la unidad judicial de Puerto Viejo son casos que tuvimos que llevar en defensa de la empresa en este caso. En los 3 casos se trataba de 3 mujeres embarazadas que presentaron una demanda de despido ineficaz, alegando que fueron despedidas y que no aplicaba el caso fortuito fuerza mayor, pese a que por el terremoto que ocurrió en el 2016 se cayó todo el local comercial de esa empresa. Entonces, aquí, ¿qué dice la jueza? Fueron 3 juicios el mismo día, 2 juezas, una analizó 2 casos y se sentenció ese mismo día de manera muy similar. Voy a usar dos de los casos porque una es prácticamente muy similar a otra porque fue la misma jueza. Entonces, ¿qué dijo esta jueza? Debe ser el caso fortuito la conclusión del contrato de trabajo por un evento extraordinario, algo, una vez más, no es normal, como en este caso lo fue el terremoto. Ahora, además, que no haya sido posible de prever. En este caso, estamos hablando, en ese caso en concreto, de un terremoto que no pude yo prever. En el caso de la pandemia tampoco pude prever que iba a ocurrir, ¿no? Aquí hay algo muy interesante porque habla ya de la imposibilidad. Imposibilidad de acceso y no reanudación del local. ¿Y esto por quién lo determinó? En este caso fue la empresa pública municipal y lo sustentó a través de un oficio indicando que por razones de seguridad no se permitía el ingreso de nadie a ese local. Entonces, aquí vemos algo que no permite, algo no permite ni siquiera en este caso entrar al local y por lo tanto ejecutar el contrato. ¿Qué tenemos actualmente para los contratos que necesariamente tienen que ser presenciales? No hablo de las personas que tienen teletrabajo. Está justamente ocurriendo eso. El presidente, vamos diciendo ya un poco más concreto, porque no solo es la pandemia, sino el presidente, a través de un decreto ejecutivo, impiden que las personas tengan acceso presencialmente a su trabajo. Entonces, todos aquellos contratos que necesariamente tienen que ser presenciales, están imposibilitados de acceder a trabajar. Es un caso muy parecido al que ocurrió en este tema en Puerto Viejo. Luego, en la otra sentencia de estos casos muy similares, este fue el otro caso, aquí, ¿qué dice? Me llama la atención en la parte final, porque lo que justamente lo ve desde un punto de vista al revés a la otra jueza. Dice, para que tenga derecho al despido ineficaz, tuvo que haber existido un despido intempestivo. El mismo que sea un intempestivo, arbitrario, que sea voluntad del empleador, lo que no ha sido en el presente caso. Precisamente, como conversábamos hace un momento, el caso fortuito no es intempestivo, al menos no por una de las partes, no es arbitrario, porque no depende de ninguna de las partes, y no es voluntad tampoco del empleador. Entonces, vamos analizando por ahí. ¿Perdón? Bien. En este caso, muchas personas también me han consultado si es que la terminación por fuerza mayor o caso fortuito puede acabar el contrato con una trabajadora en periodo de gestación, de lactancia, de maternidad. La respuesta es sí. Justamente acabamos de ver unos casos. ¿Y por qué? Aquí la jueza analiza e indica, si bien es cierto nuestro Código de Trabajo y la Constitución de la República actual garantiza ese principio de inamovilidad de la mujer embarazada, esa no es absoluta. No es absoluta porque lo que establece el Código de Trabajo es que no se podrá despedir a la mujer embarazada o las que tengan relación a su condición de embarazo. Despedir, pero sí se le podría tramitar un visto bueno, sí se podría terminar el contrato en el periodo de prueba, etc. Pero, como dijimos hace un momento, el caso fortuito fuerza mayor no es un despido. Entonces, si la única prohibición es a través del despido,
entonces sí se puede terminar los contratos de trabajo siempre que cumplan con los requisitos a una persona que esté en este estado, incluyendo, por ejemplo, a los dirigentes sindicales, también si es el caso, porque ellos también se tiene con ellos la prohibición de despedir, pero de despedir. Vamos asentando ya un poco más, cada vez más, al tema en Ecuador. ¿Cómo nace el decreto ejecutivo? Tenemos un decreto ejecutivo que nace cuando llega el COVID-19 a Ecuador. En un primer momento, pese a que había llegado a Ecuador, no había nacido el decreto que voy a hablar. Cuando las cosas empezaron a empeorar, como todos sabemos, inmediatamente el presidente expidió un decreto ejecutivo en el que textualmente ordenaba, por el estado de excepción en el que también había ordenado, que se suspendía la jornada presencial de trabajo. No solo eso, sino que además podía ser prorrogado como actualmente está prorrogado. Entonces, aquí vemos un impedimento por parte de una autoridad. No solo estamos hablando ya de la pandemia, estamos hablando que una persona con autoridad nos impide ir a trabajar, porque si vamos a trabajar habrá consecuencias legales. Entonces, habrá detenciones, etcétera, como ya conocemos en algunos casos. Entonces, aquí la prohibición principalmente se dio por la decisión del presidente de la República, quien tiene la facultad para declarar estado de excepción y a través de ello justamente suspender en este caso la jornada presencial de trabajo por el tema del coronavirus. Y esta es la parte, quizá una de las partes más interesantes para saber. Primero tenemos que comprender algo, ¿qué es caso fortuito? ¿Por qué hablamos de caso fortuito o fuerza mayor a la par? Y segundo, aquí en Ecuador, ¿cuál fue el caso fortuito y fuerza mayor? Y no solo eso, si el caso fortuito o fuerza mayor se trata de porque no lo pude prever o se trata porque previsto no lo pude evitar. Entonces, tenemos tres cuestiones que tenemos que ir descubriendo. Entonces, vamos en orden. Si estuviésemos en Wuhan, en China, la aparición de este virus, la mutación de este coronavirus nuevo, se consideraría imprevisto. No había forma de prever que iba a aparecer un nuevo coronavirus que iba a generar hasta la muerte, etc. En Ecuador, en cambio, ya sabíamos que la existencia del coronavirus, no solo sabíamos de la existencia del coronavirus cuando ya estaba en China todo el problema, antes de que llegue a Ecuador, por cierto, sino que vimos que se estaba expandiendo por Asia, luego por Europa, luego ya estaba llegando a América. Entonces, ¿era previsto o no para Ecuador la pandemia, el coronavirus, el virus como tal? Sí, yo creería que sí, que era previsto. Pero ahí viene la otra cuestión. Pero Ecuador podía evitarlo. Los empleadores, en este caso, los trabajadores, podían evitar lo que iba a ocurrir, o sea, lo que iba a generar el virus en Ecuador, no. Sabíamos que venía, era previsto, pero sabíamos que no lo íbamos a poder evitar. De que una vez que esté aquí, que iba a llegar, porque iba a llegar, no iba a poder ser evitado. Además, recordemos algo, que cuando hablo de que no puede ser evitado, no hablo ni siquiera del gobierno, estoy hablando de las partes contractuales. El empleador podía evitar que el coronavirus llegue a Ecuador y evitar que se terminen los contratos de trabajo, no. ¿El trabajador podía hacer lo mismo? No. Entonces, el empleador y el trabajador sabían que venía, sí, pero no lo pudieron evitar. Entonces, en mi opinión, estamos hablando en Ecuador de un caso fortuito o fuerza mayor no imprevisto, sino previsto, pero inevitable. Ahora, esto en la práctica es irrelevante, pero creo que igual es importante saber la diferencia doctrinal de algunos autores de la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor. El caso fortuito se entiende que es aquel hecho ajeno, en este caso que rompe el contrato, extraordinario como ya vimos, pero que deviene de la naturaleza. Por ejemplo, un terremoto, un maremoto, como una pandemia. En cambio, la fuerza mayor deviene de una imposibilidad, de un hecho de una persona. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de un presidente de la República que a través de un decreto ejecutivo impidió las labores presenciales. Entonces, tenemos en la práctica sería, digamos, teóricamente,
El caso fortuito sería la pandemia y la fuerza mayor sería el decreto ejecutivo. Ahora, eso, no, un segundo. Quiero revisar esto de aquí. Vamos, antes de llegar al tema de la imposibilidad, es importante saber que el Código Civil, en su artículo 1477, habla sobre dos tipos de imposibilidades. Recordemos que hayamos hablado que el contrato de trabajo el contrato de trabajo era imposible ejecutarse, pero ¿a qué nos referimos con imposibilidad? Todos tenemos una idea de lo que es la imposibilidad, pero tenemos que acentuarnos en lo que establece la ley. El Código Civil indica que la imposibilidad física es que es imposible por naturaleza. En cambio, la moral es imposible porque es prohibido por las leyes, por las normas. Volvamos a lo que estábamos viendo. Entonces, hablamos de que la pandemia fue el caso fortuito, significaría que la imposibilidad en ese caso sería física. En cambio, si hablamos y decimos que el caso fortuito fue realmente la decisión del presidente de imposibilitar el trabajo, estaríamos hablando de una imposibilidad moral. Pero aquí viene la cuestión. En Ecuador, ¿cuál sería la imposibilidad? En mi opinión, la imposibilidad como tal, el hecho del caso fortuito fuerza mayor, no es tanto la pandemia, es el decreto ejecutivo, que sí, fue motivo de la pandemia, pero si nos podemos analizar y lo vemos en la práctica, no es que la pandemia en sí me imposibilita de ejecutar el contrato de trabajo físicamente. Es más, hemos visto que personas han salido a trabajar justamente porque lo han podido hacer, no porque la pandemia en sí le prohíbe. No es como en el caso del terremoto que no tengo acceso al lugar de trabajo porque todo se derrumbó. En este caso, no sería tanto la pandemia, sería más bien el decreto ejecutivo, una decisión, una autoridad, una norma que prohíbe que se pueda ejecutar el contrato de trabajo. Esa sería, en mi opinión, ya concretando la fuerza mayor, es decir, el decreto ejecutivo sería lo que conllevaría a la terminación del contrato. Ahora, otra pregunta muy común es si para la terminación de esta modalidad, sea por caso fortuito, fuerza mayor, se necesita cumplir o hacer algún tipo de gestión, como se me ocurre, como el visto bueno que tengo que iniciar algún trámite, o como era antes el desahucio cuando existía el contrato a plazo fijo, que tenía también que ingresarlo a través de la Inspectoría de Trabajo. No. La terminación por caso fortuito fuerza mayor termina cuando ocurre el caso fortuito fuerza mayor. Se dice que termina ipso iure. Es decir, apenas ocurre el hecho determinado en la ley, termina en ese momento el contrato. No se deben cumplir formalismos, porque además la ley no lo establece. Lo que sí se está indicando en estos momentos es que se debe registrar la terminación y explicar en una línea por qué se ha terminado el contrato de trabajo por caso fortuito fuerza mayor en el Ministerio del Trabajo. Esto no quiere decir que porque no lo haga en la vida real no haya terminado el contrato de trabajo. Eso simplemente significa que lo que quiere el ministerio es ir teniendo un registro, ir sabiendo qué es lo que ha pasado, y si no lo cumplo me pueden multar, pero eso no quiere decir que invalida la terminación del contrato. Entonces, eso respecto a este tema. Ahora, pasamos ya a un tema probatorio. No solo se debe decir terminó el contrato por caso fortuito fuerza mayor y ahí quedó. No. Así como en el caso del despido intempestivo, que lo genera, por regla general, los casos los activa la parte trabajadora o la ex trabajadora. Cuando se alega un hecho, se lo tiene que probar. Ese es un principio de derecho procesal universal. En este caso, supongamos que se termina el contrato por caso fortuito en fuerza mayor. El trabajador molesto dice, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que usted, empleador, no ha cumplido con todos los requisitos que establece la ley, la jurisprudencia, la doctrina y el sentido común. Entonces, yo lo voy a demandar porque usted realmente lo que ha hecho es un despido intempestivo. Usted no fue un hecho lo que rompió el contrato, lo hizo usted. Entonces,
voy a demandarlo y voy a alegar que yo fui despedido y por lo tanto la consecuencia, si llego a ganar, será que tenga derecho a la indemnización correspondiente. Entonces, el trabajador demanda y alega el despido intempestivo. Por regla general, en los casos, en los juicios laborales, cuando un trabajador alega despido intempestivo, a él le corresponde probar el hecho. Por regla general, quien tiene la carga y la prueba de demostrar un despido intempestivo es el trabajador. Entonces el trabajador va a decirle al juez, mire, el señor me despidió intempestivamente y aquí está el aviso de salida del IES. Por lo tanto, se demuestra que he sido despedido. Hasta ahí ha probado una parte del caso, digamos. Pero viene el empleador y lo que debería decir el empleador es, yo no lo he despedido, no lo sé, pero ella demostró el aviso de salida. Una vez que ha demostrado el aviso de salida, por regla general, los jueces comprenden eso como una terminación del contrato. Entonces, ¿qué le va a corresponder en este caso al empleador? Decirle al juez, no terminó por despido intempestivo, terminó por fuerza mayor o caso fortuito. En ese momento, cuando la otra parte, cuando el empleador alega un hecho, ya la carga de la prueba ya no pasa a la parte trabajadora, sino que ahora salta a la parte empleador. Entonces, cuando el empleador vaya a decir un juicio, yo no lo despedí, terminó el contrato por fuerza mayor o caso fortuito, le va a corresponder obligatoriamente, si es que quiere demostrar que en efecto no fue despedido el trabajador, porque si no lo demuestra, el juez va a ordenar que le paguen la indemnización por despido intempestivo. Él tiene la obligación de demostrar el caso fortuito de fuerza mayor alegado. Y eso es lo que dice la Corte Nacional de Justicia, además que es lógico lo que dice la Corte Nacional de Justicia. Si no lo prueba, como dice en este caso la Corte, es una demostración de la voluntad unilateral del empleador de dar por terminada la relación laboral. Y por ello, si es que así lo entiende entonces el juez, tiene derecho el trabajador de recibir la indemnización correspondiente por parte del empleador. Porque ahí sí se habría causado un daño, no por un hecho ajeno, sino por el empleador. Y seguimos viendo sobre el tema de la carga de la prueba. Esto, una vez más, fue el caso en Puerto Viejo. Y lo que hicimos en esa cuestión es verdad que era de conocimiento público todo lo que había pasado, pero teníamos que demostrar que justamente lo que hablamos hace un momento, el nexo causal, que el caso fortuito fuerza mayor, el terremoto, había impedido que los contratos de esta empresa puedan ser ejecutados. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos en este caso a través, por ejemplo, de documentos. Lo hicimos con el documento del oficio de la empresa pública en la que indicaba que no se podía entrar. Lo hicimos a través de fotos, imágenes donde estaba caído el local. Lo hicimos a través de análisis de los bomberos y obviamente se comprobaba que la caída del edificio justamente ocurrió el hecho cuando sucedió el terremoto. Era evidente que la caída del edificio, al momento con lo cual no se podía acceder a trabajar, era motivo del hecho conocido como caso fortuito fuerza mayor, que en este caso era el terremoto. Entonces, hay que presentar abundantes pruebas para demostrar el caso fortuito fuerza mayor. No solo es decir, es que vino una pandemia y el presidente dijo que no podemos ir a trabajar físicamente. A ver, hay que ver bien. Por ejemplo, habría que probar que realmente ese cargo, voy a dar un ejemplo, no podía ser efectuado a través de teletrabajo. Si se lo podía efectuar a través de teletrabajo, entonces usted, señor empleador, no tenía por qué terminar el contrato de trabajo porque sí se podía ejecutar. Eso como un ejemplo. Luego, ¿qué dijo la otra jueza? En este caso, y esta fue digamos, la primera audiencia que tuvimos ese día, las otras dos audiencias que fueron inmediatas, frente a esta pregunta que le hacíamos a las ex trabajadoras, dejaban de responder ya de ese modo. Entonces, ¿cuál fue una de las preguntas que le hicimos a la contraparte? Si es que podía ser posible de ir a trabajar allá. Entonces, ella respondió que no se podía acceder a dichas dependencias para continuar con sus labores. Entonces, no solo que lo había reconocido, no solo que lo había declarado el empleador,
sino que ya lo había reconocido también en la parte trabajadora. En ese caso, las dos partes estábamos de acuerdo entonces que había un hecho externo que había impedido que podamos hacer nuestras labores. Con esa confesión judicial, la jueza también se basó para resolver a favor de la empresa, considerando que lo que había ocurrido sí era consecuencia directa del terremoto, que era un caso fortuito. Por otro lado, en la Corte Nacional, y aquí quiero hacer énfasis en algo que tiene relación con lo anterior que he mencionado, no todo necesariamente se prueba. Por ejemplo, no tenemos que ir a un juicio y probar que se dio una pandemia, porque es de conocimiento público. No tengo que ir a un juicio y probar que el presidente impidió los trabajos presenciales, porque es de conocimiento público. Pero en esos casos de conocimiento público, el juez no tiene, hasta ahí el juez puede saber, pero el juez no tiene por qué saber cómo es que conectó ese hecho con el rompimiento del contrato. No tiene por qué saberlo, eso hay que demostrar. Ahora, supongamos, voy a poner otro ejemplo para que vayamos comprendiendo igual para futuros casos, Dios no quiera, pero ni para las empresas ni para los trabajadores. Pero no todos los casos fortuitos son de conocimiento público. Supongamos que mañana hay una empresa y solo en esa empresa se cae el techo y se daña toda la mercadería, no hay forma de trabajar porque solo existía ese local. Solo se cayó el techo en ese lugar, no se cayó el techo en la cuadra, no se cayó el techo en Guayaquil ni en ninguna otra parte del Ecuador. Fue un tema totalmente aparte, único. Entonces, en ese caso, por ejemplo, sí tendría que probarse el hecho, digamos, primario que conllevó al rompimiento del contrato. No así en este caso, porque ya sabemos que es de conocimiento público la pandemia y el decreto ejecutivo. Pero para que tengamos claro que no siempre los hechos de caso fortuito o fuerza mayor son de conocimiento público. Bueno, y cuando es algo de conocimiento público, reitero, no tiene por qué ser demostrado por las partes, pero sí la conexión con la consecuencia. Ahora vamos a ver unos temas que han salido también argumentando en contra de la aplicación del artículo 169, numeral 6, por otras posturas. Vamos a ver 4, si no me equivoco, en la que indican algunas personas, dicen, no tiene por qué aplicarse esto por tales y tales y tales motivos. Vamos a ver. Entonces, tenemos en el primer caso, la terminación del contrato por caso fortuito de fuerza mayor versus la interrupción del trabajo por caso fortuito o fuerza mayor que existe en el artículo 60. Entonces, aquí tenemos una cuestión que son muy similares. Por un lado, tenemos un artículo que indica que si existe el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el trabajo, entonces termina el contrato. Pero a la par tenemos un artículo, que es el 60, que indica que si es por caso fortuito o fuerza mayor que se interrumpiera el trabajo, es casi lo mismo que una imposibilidad, entonces se suspenderá el contrato, pagará el empleador durante la suspensión y luego el trabajador deberá recuperar esas horas. Entonces tenemos aquí una gran inquietud. ¿Cuál debemos aplicar? Si básicamente las dos cosas son muy similares. Digamos que el decreto ejecutivo impide y el otro también interrumpe. Los dos son fuerza mayor. ¿Qué hacemos? Para entender las normas, es muy importante la historia de las normas. No solo cuándo fueron creadas, sino el contexto en el que fueron creadas. En 1938 nace el primer contrato de trabajo del Ecuador. No el primero, el único, por cierto. Solo que ha sobrevivido por parches. Y en 1938, cuando nace el Código del Trabajo, ya desde ese momento existía la forma de terminar el contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito. Pero no existía la interrupción por fuerza mayor o caso fortuito. El artículo 60, que ahora conocemos como número 60, no existía para 1938. Fue creado de manera posterior. ¿Cuándo fue creado este artículo? A través de la codificación de 1961. Y ahí es donde los jueces tienen que ser muy cuidadosos, porque aquí viene, en mi opinión, la diferencia entre el uno y el otro. Tienen que ser justos y tienen que aplicar definitivamente la razón en lo absoluto. No se puede perjudicar a ninguna de las partes porque estamos hablando de un caso fortuito o fuerza mayor.
¿Cuál sería la diferencia entre esas cuestiones? Lo primero que debería hacerse sería saber qué ocurrió en la década de los 50. ¿Qué motivó al legislador que a inicios de los 60 haya implementado este artículo nuevo? ¿Qué motivó a que se pueda interrumpir, solo interrumpir el contrato, es decir, suspender el contrato, es decir, brevemente, temporalmente, para que se haga este artículo? ¿Qué conllevó a que el legislador haga este artículo? Y no eliminar, no tocar la forma de terminación del contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces tenemos aquí dos cuestiones que habría hecho el legislador. He creado una nueva norma que es para por fuerza mayor para suspender, digamos, el trabajo. Y por otro lado, he mantenido la fuerza mayor también para terminar el contrato de trabajo. La historia es importante y ahí es donde los jueces y todos deberíamos analizar qué ocurrió en la década de los 50. ¿Qué podría ser? Podría ser, no sé si se iba la luz en ese momento, si se iba el agua, no lo sé. Ya quiero entrar más adelante en una cuestión. ¿Por qué digo el tema de la historia? Porque el Código Civil, en su artículo 18, indica que los jueces no pueden suspender ni denegar la administración de justicia por oscuridad o falta de ley. ¿Y cuál es una de las formas para interpretar también la ley? Basándose en la historia fidedigna de su establecimiento. Tenemos que situarnos en 1961 y saber qué ocurrió antes de eso. En mi opinión, ¿cuál es la solución? ¿Cuál sería la solución? E igual tendría que ser resuelta en su totalidad por parte de los jueces. Mi opinión es en el tiempo que dure la fuerza mayor o el caso fortuito. ¿Y por qué digo esto? Porque el artículo 60 en el numeral 3 dice lo siguiente. Primero, bueno, la primera parte del artículo dice, cuando por causas accidentales o imprevistas, fuerza mayor u otro motivo ajeno a la voluntad de empleador y trabajadores se interrumpiera el trabajo, el empleador abonará la remuneración sin perjuicio de las siguientes reglas. Y la tercera regla dice, si el empleador tuviera a los trabajadores en el establecimiento fábrica hasta que se renueven las labores, perderá el derecho a la recuperación del tiempo perdido. Estamos viendo aquí algo muy extraño. Estamos viendo que este artículo parecería que fue creado para fuerzas mayores temporales, tan temporales que podía existir la posibilidad que el empleador mantenga a los trabajadores en su establecimiento hasta que se active otra vez el trabajo. Entonces, ¿qué podría ser? Podría ser, se me ocurre, se iba la luz, se iba el agua, cualquier cosa de ese tipo podría haber sido. Y lo digo porque la regla 3 evidentemente se refiere a un hecho breve, porque de otro modo no hubiese establecido que existía la posibilidad con este artículo que el empleador aún así mantenga a los trabajadores durante poco tiempo en su establecimiento. No estamos hablando como ahora, porque sería imposible que el empleador mantenga durante mes y medio en su establecimiento con el decreto que expidió el presidente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el artículo 60 y el artículo 169, numeral 6? En mi opinión, el primero se refiere a una fuerza mayor breve y el artículo 169, numeral 6, se refiere a una fuerza mayor extensa en tiempo. ¿Y qué es extenso y qué es breve? Eso es justamente lo que debe ser dilucidado con raciocinio por parte de las autoridades o por todos los que estamos aquí, porque les hago una pregunta. ¿Sería justo que ocurra un hecho, un caso fortuito o fuerza mayor y en el primer día se termina el contrato? ¿Qué pasa si mañana el presidente, por cualquier motivo que sea, dice, el día de mañana nadie va a trabajar porque vamos a hacer cualquier tipo de arreglo en todo el país? Se puede volver a trabajar en 2 días. Eso significa que porque ocurrió eso y porque no pude ejecutar el contrato de trabajo por 2 días, ¿puedo aplicar el artículo 169, numeral 6? No me parece que esa fue la intención del legislador. Creo que por eso creó el artículo 60, para algo corto, como sería como en el ejemplo que estoy dando. Pero también no puede establecerse, como en este caso, que llevamos más de mes y medio paralizados en muchas empresas, y digamos que tengo que aplicar necesariamente el artículo 60.
porque no es justo tampoco que yo tenga que mantener un contrato de manera perenne e indefinido cuando no puedo ejecutarlo. Entonces, la solución debe ir por ahí, porque es la única forma, en mi opinión, que se pueda entender estos dos artículos a la par. Vamos a cambiar ahora, vamos a pasar a otro tema. Otro tema es la terminación del contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor versus la liquidación del negocio. La liquidación del negocio está en el artículo 193. ¿Por qué hago referencia a este artículo? Porque se ha escuchado también que solo aplica el caso fortuito o fuerza mayor si es que el negocio se liquida, si es que el negocio quiebra, si es que el negocio desaparece. Mentira. ¿Dónde está eso en la ley? ¿Por qué se puede eso deducir? Porque además, si fuese así, que necesariamente tendría que liquidarse el negocio, estaríamos hablando de que tendríamos que aplicar el artículo 193. El artículo 193 indica que por liquidación de negocio debo pagar no solo la bonificación por desahucio y además de los proporcionales, sino también la indemnización por despido. Entonces, no es cierto que debe liquidarse el negocio para que aplique el caso fortuito de la fuerza mayor. Por una cuestión en primer lugar, porque como había dicho en un momento, la terminación es para cada contrato. Hay que analizar contrato por contrato para ver si es que realmente se ha terminado por fuerza mayor o caso fortuito. Si es que cada contrato termina puede terminar de manera individual. Sí, tiene que terminar cada uno, es individual, es independiente del otro. Entonces, como les decía, puede ser que termine los contratos con todos, porque todos se apegan a los requisitos, puede ser que termine solo con uno, porque solo este se apegaba a los requisitos de la terminación por caso fortuito o fuerza. Además, no toda terminación contractual por caso fortuito o fuerza mayor conlleva la liquidación del negocio, como acabo de decir. Pero asimismo, no toda liquidación del negocio es consecuencia de terminaciones contractuales por caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, no quiere decir que cuando una empresa quiebra, se debió a un caso fortuito o fuerza mayor que terminó los contratos de trabajo. No. Primero, pueden ocurrir en momentos diferentes y además son cuestiones diferentes. Me voy a explicar mejor. Si una empresa quiebra porque hizo una mala inversión, no quiere decir que fue porque un caso fortuito conllevó a que se liquide el negocio. Yo hice una mala inversión, dependió de mí, pude haberlo previsto, sí. Es ordinario y es extraordinario, sí, porque es ordinario que a veces las personas hagan malas inversiones. Y eso conllevó a la liquidación del negocio. Fue ese hecho que llevó a la liquidación del negocio. No pasó por los contratos de trabajo. La liquidación del negocio luego provocó la terminación de los contratos de trabajo. Y ahí se aplica el artículo 193. Entonces estamos hablando de temas que dependen del orden. Primero, vemos si un hecho conlleva a la terminación, no sé cómo te pasó ahí, no sé qué dice. Si un hecho conlleva a la terminación perdón, es que no puedo, no sé qué pasó, la verdad es que me desconcentró. No sé si, perdón. No, es la pantalla. Bueno, si un hecho que no es extraordinario y que depende de una de las partes, como en el caso del empleador cuando hace un mal estudio de mercado, conlleva la quiebra, eso no es que lo que provoca la terminación del contrato, sino que una vez que se vaya a liquidar el negocio, esa liquidación es la que provoca precisamente la terminación de los contratos y ahí aplica el artículo 193. En cambio, el artículo 169 funciona de otro modo. Primero ocurre el hecho del caso fortuito de fuerza mayor, rompe el contrato y eso hace, no siempre, pero podría conllevar a que se liquide el negocio, pero no siempre. Entonces, son momentos diferentes, son cuestiones diferentes. La terminación del contrato es un hecho directo del caso fortuito. En cambio, la liquidación del negocio puede ser de un hecho directo del caso fortuito, por último, pero no necesariamente a través de un contrato de trabajo, por dar un ejemplo.
Ya vamos a ver en el tema del paro. En todo caso, esa es la diferencia entre terminación del contrato por fuerza mayor y liquidación del negocio. Ahora, en la cuestión también se ha contrapuesto la terminación del contrato de trabajo frente a la declaración de paro. ¿Qué es el paro? Es la decisión de un empleador o de un conjunto de empleadores de paralizar las actividades laborales ya vamos a ver por qué motivos. ¿Qué motivos existen? El artículo 531 establece que hay dos motivos para que los empleadores puedan declararse en paro. Y una es la crisis económica general o causas especiales que afecten directamente a una empresa, y la otra es por falta de materia prima que no pudieron ser previstas. Enfoquémonos en el primero porque podría ser lo que se parezca a la situación actual. Hablemos entonces, primero, ¿estamos en una crisis? Sí. También hemos tenido una situación que afecta directamente a las empresas, sí, es verdad. Pero no toda crisis económica o toda afectación a la empresa deviene de un caso fortuito o fuerza mayor. Como hablábamos hace un momento, puede ser que se haya hecho un mal cálculo de cualquier cuestión, puede ser que haya sido normal lo que está pasando, ordinario lo que haya provocado la crisis o la afectación de la empresa, no necesariamente una pandemia o un decreto ejecutivo. Y ahí yo puedo declararme, pero es todo un proceso, es todo un trámite, el paro. Asimismo, no todo caso fortuito o fuerza mayor conlleva a una crisis o afectación empresarial. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante de manera más clara. Pero el hecho de que termine un caso, que aparezca un caso fortuito o fuerza mayor, no necesariamente lleva a que la empresa esté en una situación muy grave como para declararse en paro. No siempre es así. Entonces, además de eso, tomar en cuenta que una vez que ocurre el caso fortuito, la fuerza mayor, y que rompe el contrato de trabajo, como el caso, digamos, que cumple con todos los requisitos por el hecho de que el presidente impidió que se pueda ejecutar los contratos porque era imposible acceder físicamente. Si eso ocurrió ayer, digamos que ayer, por el motivo que sea, contando el tiempo, como ya hemos analizado hace un momento, termina el contrato, entonces luego no tendría sentido el paro porque ya no existiría tal contrato. Es decir, el paro, si es que llegase a darse, no afectaría un contrato porque ese contrato del que estamos hablando ya habría terminado. El paro solo tiene sentido frente a contratos que existen en ese momento. Además, una cuestión interesante es que el paro tiene que ser, al momento de que se permita el paro por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que es la autoridad para estas cuestiones, como en el caso de la huelga por parte de los trabajadores, debe necesariamente, obligatoriamente, poner un tiempo de lo que debe durar el paro. En este momento no hay forma de poner un tiempo porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia y por ende no sabemos cuánto va a durar el decreto ejecutivo. Y finalmente, respecto a esto, es muy impráctico porque no veo la forma, primero, que el Ministerio del Trabajo está trabajando solo para recibir denuncias por parte de trabajadores, y para eso los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores que no están sindicalizados tendrían que sindicalizarse, al menos de manera temporal, para este trámite, porque tienen que contestar cuando se solicita el paro por parte de los empleadores, y no veo la forma en que eso ocurra. Actualmente, además de todo lo que he dicho, que es la parte, digamos, legal, en la práctica también veo casi imposible que se pueda llevar a cabo este proceso, que además no es ni sencillo ni corto. Ahora, la Corte Nacional de Justicia habló sobre un tema, y esto es relacionado a las finanzas, la economía del empleador frente a la posibilidad de cumplir con las obligaciones. ¿Qué es lo que dice básicamente la Corte Nacional? O da a entender que no se puede aplicar el caso fortuito o fuerza mayor cuando el empleador tiene la posibilidad de pagar las obligaciones laborales al trabajador. Bueno, vemos ahí un momento. El empleador tenga la posibilidad, sí, de que quizá, si estuviese trabajando o no estuviese trabajando, pudiese pagar una remuneración más todos los demás beneficios, porque la economía de la empresa, digamos, está bien, no quiere decir que se tenga que mantener el contrato de trabajo. Comencemos por el principio de que
la remuneración nace contra el servicio prestado. Si es que el trabajador, por un hecho ajeno, no puede laborar, no está laborando, no tiene por qué el empleador pagar un valor por remuneración. Así como si es que en cambio el empleador, y por eso tampoco aplica en este caso necesariamente, así como si el empleador financieramente, económicamente le fuese mal, no quiere decir que por eso tengo la excusa de decirle a mi trabajador que labore y que no le voy a pagar. No importa, porque de todos modos, el trabajador sí podría laborar y lamentablemente yo como empleador no puedo cumplir con las obligaciones solo por el tema económico. No tiene nada que ver en el caso fortuito fuerza mayor la situación económica de las partes. Lo único que tiene que ver es la imposibilidad de poder trabajar por un hecho extraordinario y ajeno a las partes. No tiene por qué analizarse si es que la empresa podía o no pagar las obligaciones del trabajador pese a que no estaba trabajando, porque no tiene sentido pagarle a alguien que no esté trabajando. Entonces, la buena economía de un empleador no evita la terminación contractual por caso fortuito, así como la sola mala economía de un empleador no conlleva en sí a la terminación contractual por caso fortuito o fuerza mayor. Esa es otra cuestión muy repetida también en el caso por parte de empleadores, y dicen, de hecho hubo un caso en el que se indicaba, en el que el empleador alegaba y decía, sí, el contrato terminó por caso fortuito fuerza mayor porque la empresa cayó en crisis. ¿Y qué dice la Corte en ese momento? La Corte dice, a ver, señor empleador, que usted haya caído en crisis no quiere decir que eso necesariamente conlleva a que usted fue afectado por un caso fortuito fuerza mayor que conllevó a la terminación de los contratos. Está bien que haya terminado en crisis, pero usted haya tenido una crisis, pero eso en sí no es un caso fortuito fuerza mayor, porque puede ser, como decía hace un momento, que haya sido provocado por una mala inversión. Usted lo que tiene que hacer, señor empleador, no quiero analizar su tema económico. Quiero analizar si es que ocurrió un hecho extraordinario y ajeno que imposibilitó que usted y sus trabajadores puedan mantener el contrato de trabajo celebrado. Solo eso. No me interesa si es que el empleador está bien económicamente, si está mal económicamente, si el trabajador está económicamente bien o mal. En ninguno de los casos, ni cuando el empleador está mal, ni cuando el empleador está bien, importa en la situación de la terminación del contrato por caso fortuito o fuerza mayor, sino única y exclusivamente los requisitos que están en el numeral 6 del artículo 169. Todo lo demás que se ha dicho, por ejemplo, de que tiene que quebrar la empresa, o que se tiene que terminar los contratos con todos, o si no es con nadie, o que si el empleador está bien económicamente no se puede aplicar el caso fortuito, eso no está en ninguna parte de la ley, además que no tiene sentido lógico. Para terminar, como decía hace un momento, el caso fortuito y la fuerza mayor no es culpa de nadie. No es que debemos señalar, en este caso, porque es lo que ocurre, no se señala a los trabajadores, se señala a los empleadores y se los acusa de malos. Debemos creer en primer lugar, y esperaría que así fuese, que todos los empleadores que han aplicado esta causal es porque realmente cumplen con los requisitos y no se están aprovechando de la situación. Y eso es lo que tiene que analizar un juez si es que se demanda esta cuestión. Pero en principio, debemos pensar que los contratos terminaron por fuerza mayor o caso fortuito. Porque en principio daría a entenderse eso en las circunstancias en las que estamos. Pero recordar algo, nadie es culpable. No podemos señalar al empleador que no solo él está sufriendo las consecuencias, no solo el trabajador está sufriendo las consecuencias de lo que estamos pasando, sino también el empleador. El empleador también tiene familia, el empleador también tiene obligaciones, el empleador no solo eso, sino que además tiene que cumplir también con el resto de la nómina y con liquidaciones, etc. Y el empleador es además quien asume el riesgo del negocio, no el trabajador. Entonces, recordar algo, el caso fortuito de la fuerza mayor no es culpa de nadie. Y la consecuencia, que es una liquidación de proporcionales, si es que se aplicó correctamente el caso fortuito de fuerza mayor, es justa, porque solo se debe indemnizar una parte cuando es culpa de una de ellas que afecta a la otra. Pero si viene un hecho externo
que no depende de ninguna de ellas, no tiene sentido que una tenga que resarcir a otra por un hecho que no cometió. Pese a todo esto, sí, que lo importante aquí es que vean cada parte, sea trabajadora, sea empleador, si es que aplica o no con lo que hemos analizado, con los requisitos que hemos revisado, si aplica o no el caso fortuito para cada contrato. Recordemos que cada contrato tiene que ser analizado individualmente. Pero la situación en la que vivimos, y aquí ya me voy a alejar un poco del tema jurídico, es muy compleja, sumamente compleja. No solo están padeciendo los trabajadores, sino también los empleadores. Y recordemos que sin empleadores no hay trabajadores. Los empleadores son los que toman la iniciativa de un negocio. Y debemos cuidar también de ellos. Porque si no cuidamos de ellos, quienes van a verse afectados son los trabajadores y a veces nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que debemos también ceder como trabajadores para que el empleador se mantenga en pie y también mantenga mi propio contrato de trabajo. Entonces, ¿qué sugiero yo a las partes? Que cedan las dos partes. Que el empleador también se ponga en los pies del trabajador y que el trabajador se ponga en los pies del empleador. Porque solo así vamos a salir adelante de esta situación. Cediendo, no hay forma en este momento que haya una persona que no se sienta afectada. Si hay un trabajador que piensa que no, mi empleador me tiene que pagar, no importa lo que está pasando, a mí me tiene que pagar. Bueno, estamos totalmente fuera de la realidad. Y eso va a conllevar que él termine siendo afectado, porque por último puede ser que el empleador, viendo los requisitos, le aplique ese artículo en vez de haber cedido, haber hecho cualquier tipo de acuerdo que pueda disminuir el costo del contrato, pero el empleador prefirió terminar el contrato por el caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, tomar muy en cuenta esto de aquí y recordar que las empresas, la mayor cantidad de empresas que tenemos en el país, el 99.5%, son las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Solo el 0.5% de las empresas registradas son las grandes empresas. Entonces, aquí hay un problema porque siempre que hay una reforma, se quiere hacer una reforma laboral, siempre que se quiere flexibilizar o se quiere, como quieran llamarle, modernizar una legislación laboral, pensamos en las grandes empresas y que ellas se quieren beneficiar cuando el 99.5% no son grandes, son MIPYMES que también son casi trabajan como personas naturales y muchas son empresas familiares. Entonces, debemos cuidar de ellas y dejar de pensar que ellas son grandes corporaciones cuando no lo son. Más aún cuando las MIPYMES son las que generan del 60 al 70% de los empleos a nivel nacional. Necesitamos cuidarlas a ellas también. Sin ellas se va a afectar necesariamente el empleo. Muchas veces pensamos, no, es que mientras más derechos le vamos a dar al trabajador, mejor para ellos. Mentira, mientras más derechos, que en realidad se traduce en costos para el empleador, más motiva a no contratar y más conlleva al empleo informal. Y el empleo informal conlleva, por ejemplo, a no tener seguridad social ni beneficios laborales, etc. Entonces, importante cuidarse entre empleadores y trabajadores y ceder para salir de esta situación. Y únicamente aplicar esta forma de terminación del contrato que durante todo este tiempo hemos conversado cuando realmente se cumpla con los requisitos. Eso es todo y espero que haya sido lo suficientemente claro con este tema que es muy complejo, no solo de comprenderlo, sino también de aplicarlo. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su intervención. Agradecemos que nos haya aportado sus conocimientos desde la esfera del derecho laboral y de lo que usted, desde su experiencia como abogado en libre ejercicio, puede compartirnos. En este momento, pongo en conocimiento a la audiencia y también a usted, doctor, como mencionado previamente, que nos encontramos transmitiendo en vivo por Facebook Live y pueden hacer sus preguntas por ese medio también, así como también hace unos pocos momentos se abrió el foro de preguntas, pueden manifestarlas por este medio también. Entonces, doy apertura al foro de preguntas y voy a proceder a tomar tanto las preguntas manifestadas dentro de nuestro Facebook, nuestra página Verumistas, y por nuestra plataforma Zoom.
La primera pregunta viene de la usuaria Elizabeth Arroyave. Por favor, Elizabeth, para que usted tome la palabra y se la dirija directamente al doctor Barrio Nuevo. ¿Cómo está, doctor Barrio Nuevo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la disertación que está haciendo en este momento. Mi consulta es, estoy dentro de la ley despidiendo a algunos empleados, ¿verdad?, con el despido intempestivo, y a otros aplicándoles la finalización del contrato por fuerza mayor. Gracias. Si es que unos contratos realmente terminaron por caso fortuito o fuerza mayor y se justifica y cumple con los requisitos, porque con ellos realmente se rompió el contrato por este hecho y no por por otra cuestión, sino que desapareció el contrato por esta cuestión del caso fortuito, entonces podría aplicarse con esos trabajadores. Y en aquellos trabajadores que no aplique el caso fortuito, entonces sí se debería pagar. Si es que se termina el contrato, se debería pagar el despido intempestivo si es que es una decisión unilateral del empleador. Gracias, doctor. Gracias, Elizabeth. La segunda pregunta proviene de la usuaria Lisbeth. Por favor, Lisbeth, para que usted proceda a hacerle la pregunta al doctor Barrio Nuevo. Lisbeth Medrano. Buenas tardes, abogada. ¿Cómo está? Dentro de las personas que han aplicado el artículo 169, numeral 6, en este caso, si es una persona que está embarazada o un discapacitado, ¿aplica también el tipo de bonificación, específicamente lo que es la bonificación por desahucio? Gracias. Por caso fortuito o fuerza mayor, no se paga bonificación por desahucio, solo se paga proporcionales. Y el caso fortuito o fuerza mayor puede terminar contratos con mujeres embarazadas, en lactancia, en maternidad, con dirigentes sindicales o con personas con discapacidad. Y solo se tendría que pagar, si es que se cumple con los requisitos, los proporcionales, nada más. Con nuestra tercera pregunta, doctor. Muchas gracias, por cierto, Lisbeth. Gracias, doctor, nuevamente. Tenemos al usuario Daniel Tapia. Por favor, Daniel, para que se la dirija mediante la activación de su micrófono. Buenas tardes, abogado. Quería consultarle, bueno, ya creo que ya lo dejó un poco claro, era el asunto que si uno se acoge a la terminación del contrato por este medio, prácticamente la compañía se ve obligada a sí mismo no operar más, o sea, cerrar como tal. No. Gracias. No, la respuesta es no. No obliga, no es necesario. Puede pasar, puede ser que, porque lo que acaba de ocurrir, me ha tocado también cerrar el negocio, sí, puede ser, puede pasar, pero no es una obligación que el contrato, el caso fortuito fuerza mayor que termina contrato por contrato, tenga que terminar con todos los contratos y además que conlleve a la quiebra del negocio. No es ese un requisito. El único requisito, y quiero insistir en esto, es que el hecho deba ser extraordinario e imposibilite el trabajo, nada más. El trabajo de cada contrato individual, no de todos a la vez. No es necesario eso. El artículo 169 habla de contratos individuales, uno por uno. Gracias, doctor. Dentro de nuestra plataforma Zoom tenemos otra pregunta, luego pasaremos a las del Facebook Live. Esta pregunta viene del usuario Bob. Por favor, Bob, para que tome la palabra. Muchas gracias. Me presento, soy Roberto Molina. Doctor, gracias por su intervención. Mi pregunta es la siguiente. Por la terminación por fuerza mayor que muchas de las empresas se ven obligadas quizá a tener que realizarla, antes de eso hay que
tratar de tomar medidas como reubicar a los trabajadores, dígase una recepcionista, la ponga a que haga entrega a domicilio, ¿tengo esa obligación como empleador o solo miro el cargo y si ese cargo no se puede ejecutar, puedo aplicar la fuerza mayor? Gracias, doctor. Gracias. Es una muy buena pregunta y hay dos cuestiones que hay que tomar en cuenta. La primera es que para analizar contrato por contrato, que es lo que venía diciendo, se debe analizar el contrato como tal, el objeto del contrato, sea por escrito o sea verbal. El objeto del contrato, por regla general, contiene básicamente el cargo y las actividades que va a realizar esa persona, ese trabajador. Si es que para ese cargo no se puede ejecutar, para esas labores para las que fue contratado, no se puede ejecutar el contrato, entonces el contrato termina. No es obligatorio que yo tenga que pasarlo, en vez de ser secretaria, pasa a ser vendedora, lo que sea. No, no es obligatorio, eso no está en la ley. Yo contraté a esa persona para A, no para B. Yo no hice una inversión para que sea B, no tengo por qué pasarla. No solo eso, sino que además necesito obligatoriamente la autorización, la aceptación del trabajador para el cambio de cargo, porque además, si lo cambio yo unilateralmente como empleador, eso conlleva a una indemnización por despido intempestivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, si las partes están de acuerdo en que ¿sabes qué, Juanita? La verdad es que tu contrato no va a poderse ejecutar porque para lo que fuiste contratada no funciona en este momento el contrato, no va a funcionar. Entonces, la opción es que no te puedo, pero el contrato termina. O la otra opción es, para ver si salvamos nuestro contrato, es hacer un adendum al contrato y en vez de que trabajes ahora como secretaria, trabajes como vendedora. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok, hacemos el adendum y pasa y puede continuar el contrato. Pero si es que ella no desea, no lo pasamos a hacer otro cargo, porque eso no establece la ley, además que la consecuencia sería como un despido intempestivo. Entonces, esa sería la respuesta. Doctor, en vista que tenemos preguntas por Facebook Live, voy a proceder a leérselas. Viene del usuario Jorge Molinari. En este momento procedo a leérsela. Muy buenas tardes. ¿Cómo proceder en el caso de un centro infantil en el que los padres de familia retiran a los hijos y el centro ya no tiene ingresos para sostener la nómina de los profesores? No se avisora una fecha tentativa para la reanudación de labores, razón por la que se cerrará el centro. ¿Se podría aplicar el caso fortuito o cuál podría ser la opción? Gracias. Sí, en principio la respuesta sería sí, en principio. Porque tuve justamente un caso también de una guardería que me hizo una consulta similar. El asunto es que ningún niño se ha matriculado, lo han matriculado, entonces no le podemos dar el servicio. Si no puedo dar un servicio, que para eso contraté a las profesoras, para que justamente den el servicio de educar a estos niños, y no hay niños, significa que no puedo ejecutar el contrato, no puedo dar el servicio de profesora para que esté contratada, entonces sí conllevaría la terminación del contrato por fuerza mayor. Igual obviamente hay que siempre analizar cada cuestión con pinzas. Cuidado, se nos pasa algo y caemos en un error, pero en principio podría decir que sí. Gracias, doctor. Esa fue la pregunta de Jorge Molinari. Procedo a hacer una segunda pregunta dentro de nuestro Facebook Live. Aprovecho la ocasión para decirles que pueden seguir haciendo sus preguntas a través de la plataforma Zoom. Estaremos alrededor de unos 15 minutos más, donde el doctor prestará pues su consentimiento a si da paso a más preguntas o no, pero por lo pronto ese es el tiempo estimado de preguntas que aún tenemos. Procedo a hacer la otra pregunta que viene de la usuaria María Roselín Calisto Ramírez. Ella pregunta lo siguiente: en el caso de las empleadas domésticas, ¿qué documentos se le debe entregar o cómo se le da a conocer que se da por terminado el contrato por fuerza mayor? Ya, en el caso de las empleadas domésticas, creo que en casi todos podría aplicar el caso fortuito fuerza mayor porque evidentemente no es una actividad, por ejemplo, que se pueda hacer por teletrabajo. Y obviamente estas personas también están imposibilitadas de ir a hacer sus servicios.
Si ese es el caso, entonces sí podría terminarse el contrato por fuerza mayor. ¿Y cuál es la forma de terminarlo? Como habíamos dicho hace un momento, no hay un formalismo, pero sí es correcto y sí es correcto hacerle saber a la otra parte que el contrato ha terminado por tal y cual motivo, por tal fuerza mayor. Entonces, sí recomiendo que se notifique a la otra parte, aunque una vez que se hace el aviso de salida en el IES, inmediatamente el sistema notifica a la parte trabajadora. Pero en todo caso, sí está bien notificarlo, decirle que el contrato simplemente ha terminado con caso fortuito o fuerza mayor. Recomiendo que sea lo más simple posible, porque mientras más palabras y más cuestiones ponemos, son cuestiones que quizá podamos necesitar probar en el momento de un juicio y que no es necesario estar diciendo, porque he visto un montón de cartas que son casi un testamento al momento de comunicar que el contrato ha terminado. No, ni siquiera es necesario, pero en todo caso, sí es correcto hacer una comunicación. Listo, doctor. Procedo a pasarme nuevamente a la plataforma Zoom. Tenemos una pregunta por parte del usuario Kevin Sellers. Por favor, Kevin, para que le formule la pregunta al doctor Barrionuevo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Lo saluda Kevin Sellers. Bueno, mi pregunta consiste en la siguiente. ¿Existe diferencia si se desvinculó al trabajador aplicando el artículo 169, numeral 6, si lo hizo un día antes del decreto presidencial o post decreto presidencial? Gracias, Kevin. Es una buena pregunta. En mi opinión, sí habría una diferencia, porque como dije hace un momento, yo creo que en Ecuador, en nuestro país, la fuerza mayor no es tanto la pandemia, es la decisión del presidente que en su decreto ejecutivo impide el trabajo físico, presencial. Entonces, si es que se lo hizo, al menos si se lo hizo antes de eso, sí creo que fue un riesgo muy elevado que hizo el empleador. No descarto que si se lo fundamenta bien y se diga, no, es que en verdad la pandemia fue lo que provocó por tales y tales motivos, pero en principio diría que sí hay una diferencia y un riesgo para la persona que terminó el contrato de trabajo antes del decreto ejecutivo, así como habría un riesgo, no necesariamente, pero habría un riesgo muy grande para el empleador que da comunicado de que el contrato ha terminado por caso fortuito o fuerza mayor después de que ya podamos trabajar presencialmente con autorización del presidente, por ejemplo. Gracias, Kevin, por su pregunta. Tenemos la pregunta de la usuaria Yanina Merrill. Por favor, Yanina, para que haga su pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿El empleador puede aplicar terminación de contrato por la ausencia de personas que no hayan retornado al país por el cierre de fronteras del Ecuador? Gracias. Sí, o sea, es un impedimento justamente del gobierno nacional de que nadie puede ingresar al país. Ese impedimento no depende del empleador, no depende del trabajador, depende en este caso de un externo que no permite que una vez que llegue aquí se pueda trabajar. Entonces, si ese es el caso y si es que es así de sencillo como usted me lo comenta, sí podría ser el caso de terminar el contrato por fuerza mayor. Gracias, Yanina. La pregunta siguiente es la proveniente de la usuaria Ginger Pablo. Por favor, Ginger, para que tome la palabra. No. Ginger, no la escucho por si acaso. Hola. Ah, dice. Hola. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Doctor, en el caso de que el empleador llegue a un acuerdo con los trabajadores para terminar por mutuo acuerdo su relación laboral, ¿cómo pueden materializar este acuerdo si no pueden firmar las partes? Tomando en cuenta que con todo lo que vemos en redes sociales, con familiares, amigos, puede que el día de mañana lleguen a cambiar su decisión y el empleador lo que busca es dejar constancia de este acuerdo. Gracias.
Gracias. Sí, la pregunta es realmente muy práctica. Una de las formas de utilizar justamente es los correos electrónicos. ¿Qué sugiero yo siempre cuando inicia una relación laboral? Además que lo establece el Código de Trabajo en el artículo 42, numeral 7, entre las obligaciones del empleador, es que se debe tener mucha información del trabajador para poder comunicarse con ellos. Entre esos, ¿cuál está? El correo electrónico. Entonces, una de las cosas que nosotros sugerimos es que se haga una plantilla del trabajador, además de otra información muy importante, cuál es el correo electrónico personal del trabajador. Entonces, supongamos que lo tenemos. Entonces, yo le diría al trabajador por correo electrónico, o él me dice por correo, me hace la renuncia por correo electrónico. Porque recordemos que por acuerdo, la forma de terminar el contrato no es renuncia. Es como usted bien dijo, acuerdo de las partes. El acuerdo de las partes se da por, valga la redundancia, por decisión de las dos. Entonces, el hecho de solo presentar la renuncia no significa que el contrato ha terminado. El empleador tiene que aceptar la renuncia. De otro modo, si se va y solo presenta la renuncia, podría ser una terminación, podría generarse eso un abandono y por ende conllevar a visto. Pero bueno, entonces, presenta la renuncia por correo electrónico y el empleador pone el aceptado. Entonces, en ese momento se cruzan los correos y lo correcto sería tener guardados esos correos en caso que haya un inconveniente, materializar los correos electrónicos y eso utilizarlo como prueba en un posible juicio, si es que el juicio sería, por ejemplo, por despido intempestivo. Ahora, si es que luego las partes, una vez que haya terminado el contrato por acuerdo de las partes, y obviamente ya he sacado al trabajador del IES, y el trabajador me dice, no, ya no quiero, me arrepiento, el contrato ya terminó. Ahora, si es que las partes quieren volver a hacer un nuevo contrato, bueno, eso es otra cosa, pero si ya se terminó el contrato por acuerdo de las partes, y luego digamos que una de las partes se retracta, no hay forma de volver atrás. Gracias. Gracias, Ginger. Tenemos una pregunta por parte de la usuaria Mayra Vallejo. Por favor, Mayra, para que tome la palabra. Mayra, por si acaso, no la escucho. No. Voy a formular la pregunta de Mayra, en vista de que parece que tenemos un problema con él. En el caso de aplicar el despido por caso fortuito, ¿se debe esperar que el empleado acepte la renuncia o basta con el envío del acta de finiquito y transferencia de valores? Repítame la pregunta, la primera parte, perdón. En el caso de aplicar el despido por caso fortuito, ¿se debe esperar que el empleado acepte la renuncia o basta con el envío del acta de finiquito y transferencia de valores? No, ahí hay una confusión con tres formas de terminar el contrato de trabajo. Ahí se está hablando de un acuerdo entre las partes, que sería la renuncia, entre comillas. Se está hablando del caso fortuito y se está hablando de despido intempestivo. Todas son independientes, no guardan relación. Entonces, si estamos hablando en este caso, que es lo que deduzco, que se trata de una terminación por caso fortuito, no se trata de un despido ni se trata de una renuncia. Entonces, una vez que ha terminado el contrato por caso fortuito, no se necesita aceptación de la otra parte, porque recordemos que el caso fortuito, la fuerza mayor, es un hecho que no depende de las dos partes. Entonces, no solo no necesita la oferta, digamos, la propuesta de una, sino tampoco, por lo tanto, tampoco necesita la aceptación de la otra. Entonces, simplemente termina, se comunica y se hace el acta de finiquito y se le paga. Si no quiere firmar el acta de finiquito, tenemos la posibilidad de consignar los valores en el Ministerio del Trabajo. Gracias a Mayra, gracias doctor. Procedemos a hacer otra pregunta por parte de César Palma Salazar. Por favor, César, para que usted tome la palabra y se la dirija al doctor. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias. Mi pregunta es la siguiente.
Si en una empresa tengo varios trabajadores con el mismo estatus, es decir, varios trabajadores que no pueden ejecutar el contrato por la naturaleza de sus actividades, y empiezo a escoger al 50% de ellos, podría alegarse en un momento determinado una suerte de discriminación. Por ejemplo, si yo empiezo a escoger a aquellos trabajadores con una antigüedad mayor, que evidentemente pues, podría ser entendido como una buena oportunidad para prescindir de él. Gracias, es una muy buena pregunta. Yo creo que si se hace eso, si una empresa hace eso, definitivamente es un riesgo altísimo. Les pongo un ejemplo que tuvimos en Puerto Viejo. Es probable que el empleador haya querido mantener unos 10 empleados y quizás mandarlos a Manta o mantenerlos cuando algún día se restablezcan o enviarlos a Guayaquil, lo que fuese. El asunto es que se terminó con todos, absolutamente con todos, porque el hecho aplicó para todos en ese caso, porque en el negocio trabajaban todos. En el caso que usted me indica, es extraño que si para todos aplica el caso fortuito, la fuerza mayor, no termine el contrato para todos, porque recordemos algo, si es un hecho externo el que termina el contrato de trabajo, no es voluntad del empleador decidir si se termina en realidad o no el contrato, sino que es el hecho como tal que rompe el contrato. Lo que pasa es que al empleador le toca hacer el trámite digital en el Ministerio del Trabajo y en el IES para dar a entender que el contrato ya no existe. Pero si usted hace eso, sí se podría primero entender como discriminación. Si es que tienen la misma situación todos, ¿por qué entonces, si en uno estoy terminando los contratos, porque supuestamente es imposibilidad de trabajar, en los otros, ¿por qué no lo estoy haciendo? Lo que un juez muy probablemente pensaría, si es que todos son iguales en las situaciones, pensaría entonces, señor empleador, si ellos pueden trabajar teniendo las mismas circunstancias que los otros que usted ha dicho que han terminado el contrato por caso fortuito, significa que los otros que han terminado el contrato también podían mantenerse trabajando. Entonces, explíqueme usted por qué para unos sí y para otros no, salvo que lógicamente el caso fortuito y la fuerza mayor haya aplicado de manera muy particular para ese 50% y el otro en realidad no le aplicó. Entonces, yo no sugiero eso de ahí, sería considerado discriminación. Un juez no creo que considere eso ahí, si es que todos tienen el mismo estatus, solo terminarlos con unos y no con otros. Entonces, lo correcto ahí sería, básicamente, si es que todos les ha caído y en la imposibilidad de terminar los contratos de trabajo, lo correcto sería terminarlos con todos. Y luego, en un futuro, si se restablece la situación, contrato a las personas que yo crea conveniente. Gracias. Gracias, César. Nuestra próxima pregunta viene de la abogada Eliana Lázaro. Por favor, Eliana, para que formule su pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, Eliana. Bueno, mi pregunta es, si yo soy empleadora de donde el giro del negocio es la comercialización, ¿estoy obligada como empleadora a realizar todos los mecanismos posibles para no dar por terminado el contrato por fuerza mayor? Gracias, Eliana. Sí, eso haría entender la Corte Nacional, es decir, el empleador y el trabajador también, si es el caso, deben tomar la mayor cantidad de medidas necesarias para que, si bien haya sido previsible el hecho, como el tema del decreto, haya podido evitarse. Es decir, necesariamente también, y es una muy buena pregunta, los empleadores deberían tener la posibilidad, mejor dicho, lograr que se pueda ejecutar el contrato de trabajo. ¿Con qué? Con el teletrabajo. Es decir, entonces si un juez va e indica, ¿usted en qué trabajaba? ¿Usted era contadora o era contador? Sí. Y mi empleador ha dicho que mi contrato de trabajo ha terminado porque es imposibilidad de trabajar presencialmente. Y el juez le va a decir, pero usted es contador, entonces usted bien puede trabajar a través de una computadora porque igual el SRI funciona con internet y todo lo demás y su compañía. Entonces no veo el motivo para que usted se le haya terminado el contrato por fuerza mayor. Entonces,
sí considero muy importante que los empleadores, como decía justamente, daba a entender esa sentencia que revisamos, tomen las medidas necesarias para evitar que el contrato desaparezca. Si pese a las medidas que se tomaron, definitivamente era imposible ejecutar el contrato de trabajo, o sea, por dar un ejemplo, un chofer, un conductor, obviamente él no hay forma que él pueda trasladar a alguien porque su actividad es presencial y no hay nadie quien tenga que trasladar. Además, no puedo salir de mi casa y no puedo trabajar a través de una computadora con mi cargo. Entonces, sí creo que es muy importante que el empleador tome las medidas necesarias para luego demostrarle al juez, yo hice hasta aquí, pero era imposible. Gracias. Gracias, abogada Eliana, por su pregunta. Procedemos, vamos a permitir 5 preguntas más, si es que usted así lo permite, doctor. Que sea, no importa. Ok, perfecto. Algo que esté ocupado. Vamos con la usuaria Lore Alarcón. Por favor, Lore, para que formule su pregunta. Lore, no la escucho. En vista de que no se activa su micrófono, voy a proceder a hacer la pregunta que esta usuaria realizó a través del foro. La pregunta es la siguiente, doctor. Si alguien despide en áreas de sectores estratégicos, ¿es viable la fuerza mayor considerando que los sectores estratégicos no paralizan? ¿O depende el despido en medidores de alta o baja producción? Gracias. También es una muy buena pregunta. A ver, primero que nada, sí quiero hacer énfasis en algo para todos. Tomen mucho cuidado con las palabras que van a utilizar. No usen la palabra despido si realmente se trata de un caso fortuito o una fuerza mayor, ni en menos en un documento, porque créanme que muchos jueces son muy, no sé cómo sería, pero ven determinado término y ya lo conectan con eso con tal de favorecer en algunos casos a los trabajadores. Entonces, se dice terminación del contrato por caso fortuito o fuerza mayor, no despido por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, supongo que se refiere, igual voy a responderle de las dos formas. Si se refiere a un despido, puede despedir a cualquier persona, con tal de que sepa cuáles son las consecuencias y pague las consecuencias. Puede ser despido intempestivo a una persona sin ningún tipo de indemnización especial, la bonificación por desahucio, los proporcionales y la indemnización. Digamos que se trata de una persona con discapacidad, aparte de lo que dije, 18 meses de la mejor remuneración y así. Ahora, si lo que se trata es de un caso fortuito, de una fuerza mayor, en principio diría que no, porque justamente los sectores estratégicos son aquellos que no pueden parar de trabajar, y si no pueden parar de trabajar, no tendría mucho sentido. También depende del cargo, ¿no? Pero en principio no tendría sentido que un contrato termine por caso fortuito o fuerza mayor si es que esa actividad, esa actividad está laborando normalmente, ¿no? Más aún porque es obligatorio hacerlo por exigencia del gobierno en esta situación. Gracias. Hola. ¿Aló? Hola, hola Lore. Sí. ¿Cómo está? Ya se fue Lore. La pregunta es la siguiente. Lore, su pregunta ya fue realizada. ¿Desea manifestar alguna otra? Claro. Okay. Sí. Sí, Lore, le escucho. Cualquier entidad, una empresa, ¿verdad? Que tampoco no es de sectores estratégicos, pero se analizarían los niveles de la producción. Si son altos, no justificarían el despido. Y si es necesario que la empresa se declare en quiebra. Esa hasta ahí mi pregunta. Gracias, Lore. No, ninguna de las dos cuestiones son necesarias. Primero, la primera, que si es que ha bajado la producción, justamente es una de las cosas que vimos.
si se ha bajado la producción, en este caso que usted me dice, no conlleva eso a poder terminar el contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito. Le pongo mi ejemplo. Si es que el día de mañana me bajan las demandas que yo proceso, yo tramito, no quiere decir que por eso pueda terminar yo los contratos de trabajo con mis colaboradores, tomando en cuenta que no se trata de un hecho extraordinario, ¿no? Ahora, por el otro lado, la cuestión era de, ¿me recuerda cuál era lo segundo? No me acuerdo cuál era la segunda parte, Lore. No la escucho. Con respecto a mi pregunta. Sí, la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Básicamente es, si una persona, bueno, si un empresario despide a un trabajador, debe tener algún tipo de prueba de que esa empresa no está rindiendo, no en cuanto a niveles de producción han bajado, que no hay forma de pagarles a los trabajadores. Pero sí, improvisadamente por despedir a las personas empieza y no justifica, y me parece que también debería de liquidarse, o sea, liquidarse para la empresa, debería estar en un proceso de liquidación. Sí, Lore, para ya me acordé. Sí, la primera pregunta, como le decía, respecto al tema de que si necesariamente tiene que bajar la producción para poder aplicar el caso fortuito de la fuerza mayor, no es necesario, es un tema totalmente independiente. Lo que tiene que ocurrir es ver si se puede o no se puede ejecutar el contrato de trabajo, así sea un poco. Básicamente no se puede, si no se ejecuta nada por un tema extraordinario y ajeno, bueno, ahí aplica. Ahora, respecto a la liquidación, no es obligatorio para poder aplicar esta forma de terminar el contrato de trabajo que el negocio se liquide. Entonces, no es obligatorio, porque puede ser que con un trabajador no se pueda continuar el trabajo, pero sí con el resto. Entonces, no es obligatorio. Algunas personas lo dicen que sí, pero en realidad no le encuentro yo el motivo para esa afirmación. Gracias. Gracias, Lore. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta dentro de nuestra plataforma Zoom por parte de la usuaria Catherine Rosales. Por favor, bueno, Catherine, para que formule su... Perdón, creo que antes estaba Sepromar. Creo que hace rato lo vi que estaba escribiendo. Antes de ella, ¿no? Sí. ¿Ya, a ver, ella... Permítame, primero démosle la palabra a Catherine y luego le damos la palabra a Talento Humano. Para ir en orden, no hay problema. Sí, ok. ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias por darme la palabra. Muchísimas gracias también por la charla, muy interesante. Tengo una inquietud, doctor. La figura es la siguiente. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores? Si bien es cierto, están dentro de la línea comercial de consumo, de alimentos de consumo, y simplemente se les notifica o les indican de que va a haber una suspensión. Estamos hablando a inicios a mediados del mes de marzo, ¿correcto? Se les notifica o se les informa eso de vía oral, no le pagan el sueldo, no saben si están despedidos, no saben si siguen en la compañía, y uno de ellos incluso está pasando la enfermedad esta del COVID. ¿Qué figura o cómo se plantea el trabajador ante esta situación? No hay un despido, hay simplemente una notificación de que están suspendidos. Hablamos de una cuadrilla. Ante eso, ¿qué podría hacer el trabajador, obviamente, por los derechos que podrían estarse vulnerando ahí? Muchísimas gracias por la atención. Gracias por su pregunta, Catherine. Al comienzo por lo final, habló sobre el tema de que el trabajador tiene COVID y por eso no se puede o sí se puede terminar el contrato de trabajo. Eso es independiente de la causal de fuerza mayor o caso fortuito. Eso no tiene nada que ver, hay que ver realmente los requisitos del artículo 6. Pero respecto a lo otro, que si se puede terminar el contrato de esta cuadrilla que está suspendida, una cosa es la suspensión y otra cosa es la terminación. La suspensión, como usted bien ha dicho, no es un despido y tampoco es una causal de terminación del contrato, es decir, el contrato de trabajo continúa. La suspensión, como su nombre lo dice, es parar el contrato. Existe el contrato, pero lo hemos parado
temporalmente hasta que se reactive en el momento que sea considerado. Cuando hay una suspensión, si es que hablamos del artículo 60 del Código del Trabajo, que eso es básicamente la suspensión, obligatoriamente el empleador tiene que pagar durante el tiempo de la suspensión las remuneraciones, salvo que se haya acordado de algún modo con el trabajador o alguna forma para evitar eso a ellos, pagarle partes o pagarlo después cuando recupere las horas. Pero suponiendo que no ha habido ningún acuerdo, la obligación del empleador es que pague, aun cuando no se está trabajando porque se está suspendido. ¿Cuál es, digamos, el beneficio del empleador? Es que eventualmente todo este tiempo que se ha perdido tienen que reponer. Y no se va a pagar ese tiempo que se vaya a reponer. Ese es un tema. Entonces, ¿qué puede hacer el trabajador frente a la falta de pago durante la suspensión cuando no ha sido acordado el hecho de no pagar? Una de las formas, de hecho la única forma, una de las formas es denunciar en el Ministerio del Trabajo, pero honestamente las denuncias en el Ministerio del Trabajo no tienen efectos jurídicos realmente relevantes. Nunca el Ministerio va a obligarle a pagar al empleador las remuneraciones impagas, atrasadas. Lo que le tocaría ahí al trabajador, eso sí en el Ministerio del Trabajo, es tramitarle un visto bueno al empleador, porque también hay vistos buenos de trabajadores a empleadores, en el que indique que no se le ha pagado a tiempo la remuneración. Si el empleador no demuestra que pagó a tiempo la remuneración, el inspector de trabajo le va a dar la razón al trabajador y le va a conceder el visto bueno. Y si le concede el visto bueno al trabajador, eso se traduce como en un despido intempestivo. Entonces, ahí el empleador le tocará pagar no solo las remuneraciones atrasadas, sino también el despido intempestivo. Y peor es aún, si es que pese a eso el empleador no paga, luego lo que tiene que hacer el trabajador es demandarlo. Y si por la demanda, mejor dicho, y cuando demanda el despido intempestivo y adicionalmente las remuneraciones no pagadas, ahí sí va a ser un problema más grave para el empleador, porque cuando hay una demanda por falta de pago de remuneraciones, hay una cuestión en el artículo 94 del Código del Trabajo que se llama condena al empleador moroso. Y ahí esas remuneraciones impagas que se exigieron por una demanda, solo cuando se presenta una demanda, se multiplica por 3. Entonces se triplica la deuda. Entonces ahí el juez va a ordenar a pagar no solo los valores atrasados y no solo los proporcionales y las indemnizaciones correspondientes como despido, sino que además esos valores atrasados de remuneración lo va a pagar adicionalmente 3 veces más. Entonces, esas son salidas que se puede tener por parte del trabajador si es que llegase esto a ocurrir. Pero el problema también actualmente es que el Ministerio del Trabajo no está elaborando para el tema de los vistos buenos. Habría que ver si después tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Eso es. Gracias. Muchas gracias por su pregunta, Catherine. Nosotros, en honor al tiempo, vamos a permitir esta última pregunta por parte de Talento Humano CEPROMAR. Recordemos que no siempre tomamos todas las preguntas, doctor, debido a que en algunos momentos son muy concretas y en otros momentos no son bien formuladas. Entonces evitamos este tipo de preguntas en todos nuestros eventos. Procedo a darle la palabra a Talento Humano CEPROMAR, por favor, para que tome la palabra y se la dirija al doctor Barranero. ¿Qué tal? Buenas noches. Parte de mi pregunta ya fue contestada. Sin embargo, sí quisiera, por favor, en cuanto al tema de los sectores estratégicos, si la parte administrativa está realizando teletrabajo, pero obviamente el grado, el porcentaje de trabajo ha bajado, ¿podría aplicarse el artículo 169? Muchas gracias por tu pregunta. No, la respuesta es no, porque si se puede trabajar, no se debe, no se termina el contrato. Es decir, el contrato, no hay una imposibilidad, sí se puede trabajar, si sea una parte sí se puede trabajar. Ahí lo que yo sugiero por parte de la empresa es llegar a un acuerdo con el trabajador. Es decir, puede ser un tipo de licencia parcial, puede ser un adendum donde podemos reducir el horario, en vez de que sean 8 horas, sean 4, y proporcionalmente voy a pagar ahora la remuneración hasta que se restablezcan las cuestiones. Son salidas que se pueden dar, pero eso se da solo con acuerdo de las partes. Pero la posibilidad del artículo 169, numeral 6, en el caso que usted me indica, la respuesta en principio sería no.
Gracias. Doctor, muchísimas gracias por responder las preguntas a todos nuestro público en general. Quisiéramos agradecerle nuevamente de parte de los organizadores y de parte de todos quienes conformamos el movimiento político estudiantil Verum 99 y además todos quienes conformamos el exalumnado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Quiero preguntarle si tiene algunas palabras de casualidad hacia todos nosotros, quienes todavía estamos presentes tanto por Facebook Live como Zoom. No, primero agradecerles a ustedes, a su movimiento por la invitación y también a las personas oyentes porque es importante tener claros los conceptos para que no se tergiverse y no generar más inconvenientes sociales en estos momentos tan críticos. Y asimismo, insistir en que la mejor forma de salir adelante, en la medida de lo posible, es cuando las partes ceden y se llegan a un acuerdo, porque no va a haber una sola persona en este país que no se vea afectada por esta cuestión. Y la única forma es siendo solidarios y conscientes unos con los otros. Eso es, básicamente. Y gracias. Gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy, con un agradecimiento especial a usted, doctor Carlos Barrionuevo. Les agradecemos a todos su participación en todos nuestros eventos, sus inscripciones, sus preguntas y sobre todo su continuo interés en seguir aprendiendo. El día de mañana esperamos contar nuevamente con su presencia en nuestro cuarto foro jurídico académico con la presencia del doctor Johnny de la Pared en nuestro segmento de procesal civil dedicado a todos ustedes. Esta fue una iniciativa que nos nació a partir del aislamiento. No pensábamos quedarnos cruzados de brazos, por lo tanto buscábamos aportar con un granito de arena a nuestra querida Facultad de Derecho y a la sociedad toda. No esperábamos tal acogida desde un inicio, pero ya ven que todo es cuestión de organizarse y de querer independientemente del partido político al que pertenezcamos. Esto fue dedicado al alumnado nuevamente y al público en general como fuente fidedigna de información por parte de nuestros ponentes. Gracias nuevamente a todos. Esperamos que se enteren de en todas nuestras cuentas de todo lo que estamos realizando, tanto nuestros foros como nuestras jornadas. Esperamos contar siempre con su apoyo y esto es para finalizar la noche del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias.